Hola, ¿qué tal? Soy el profesor Roberto Joel Tirado Reyes y en este video tutorial voy a presentar el tema marco teórico, conceptual, referencial, antecedentes científicos y revisión bibliográfica. Los puntos que vamos a estar abordando en este video tutorial: el número 1, introducción; 2, sustento teórico; 3, revisión de la literatura; fuentes de información, el 3.1; 4, importancia de la teoría; 5, funciones del marco; 6, el marco según enfoques; 7, sugerencias para la construcción de la prosa o la narrativa del apartado marco teórico y referencial. La competencia que se espera de los participantes del curso al finalizar del video es que describan y comprendan los criterios básicos para la construcción del marco teórico y los apliquen en la narrativa o la prosa. Bien, pues entonces entremos en materia analizando algunos conceptos de qué es el marco teórico, analizando algunos supuestos de algunos investigadores. De acuerdo con Imenda, el marco teórico no es otra cosa que un conjunto de conceptos o proposiciones y argumentos que están interconectados y que presentan un punto de vista sistemático sobre algún fenómeno en específico. De acuerdo con Sampieri, el marco consiste en sustentar teóricamente el estudio, y una vez que ya se ha planteado el problema de investigación, esto implica que se redacte el contenido hilando párrafos y citando apropiadamente las referencias. Para Supo, es un soporte conceptual debidamente referenciado que alude a fuentes de información aceptadas para cada disciplina y que pueden incluir leyes, reglamentos, protocolos. Y para Burns, es una base teórica abstracta de un estudio que permite al investigador unir los resultados al cuerpo de conocimiento de la enfermería. Es una teoría comprobada que ha sido desarrollada por la enfermería u otras disciplinas de las ciencias de la salud o del área social. En síntesis, entonces, podemos decir que el marco teórico no es otra cosa que un conjunto de conceptos, proposiciones, argumentos que están interconectados y que se deben de redactar de tal forma pues que se deban de citar y que su redacción tenga un hilo argumental y que al mismo tiempo esto se considera un soporte para el estudio porque alude a diferentes fuentes de información aceptadas de acuerdo a la disciplina que está desarrollando el trabajo de investigación y que puede incluir leyes, reglamentos y finalmente podemos decir pues que permite al investigador unir los resultados a un cuerpo de conocimientos. Eso sería en síntesis lo que es el marco teórico, pero sigamos avanzando. Algo que vamos a escuchar mucho relacionado al marco es el sustento teórico. El sustento teórico lo va a dar, en este caso, los antecedentes de investigación, ¿sí? Las teorías que nosotros abordemos en nuestro trabajo. Pero aquí me quiero detener un poco y señalábamos ya en videos previos que los antecedentes de investigación no son antecedentes históricos, sino el resumen de artículos científicos originales publicados similares al que nosotros estamos llevando a cabo. Por eso entonces la construcción del sustento teórico implica la adopción de una teoría. De hecho, es el producto de la revisión de la literatura y se basa en la integración de la información recopilada. Tanto es así que la expresión etimológica o la raíz etimológica de teórico significa observar, ser espectador, y para poder observar y ser espectador, bueno, pues se tiene que tener una fuente de inspiración. En este caso será la literatura, misma literatura que en este caso pues tendremos que revisar, pero hay que tomar en cuenta también que en ese proceso de revisión de la literatura pues puede haber muchas fuentes de información confiables y no confiables, y en ese caso pues la revisión de la literatura es un proceso que tiene como propósito el detectar y consultar, así como obtener las referencias bibliográficas y otros materiales útiles para el desarrollo del trabajo de investigación.
Pero ¿de dónde vamos a obtener esa información? Bueno, pues hay diferentes fuentes. Podemos nosotros encontrar que existen, por ejemplo, bases de datos, repositorios, ¿sí? Páginas de internet, pero la recomendación siempre va a ser que nosotros trabajemos con bases de datos confiables. Y una de las bases de datos más utilizadas es el Google académico, pero también pueden acceder el sustentante a Redalix, Scielo, Dialnet, ¿sí? Elsevier, PubMed, aunque no las pongo todas aquí porque no nos bastaría la diapositiva para mostrar toda la información. Lo que queremos dejar claro es que las fuentes de información confiables son muy conocidas en internet y vamos a tratar en la medida de lo posible de no utilizar páginas que no tengan un sustento teórico de una fuente confiable, ¿sí? Podemos utilizar tesis, sí podemos utilizar tesis, de hecho hay repositorios donde podemos encontrar nosotros tesis de pregrado, de posgrado. La recomendación aquí será de que si vamos a utilizar alguna cita o alguna referencia a algún repositorio, porque vamos a utilizar alguna tesis, pues sea una tesis que haya sido revisada por un comité de investigación y procurando también que las citas y las referencias a tesis no publicadas no rebase el 10 al 15% de las referencias que contenga nuestro trabajo de investigación. Ahora bien, quizás nos estemos preguntando, bueno, ¿y por qué es importante la teoría? ¿Por qué es importante desarrollar una teoría en un trabajo de investigación? Bueno, su importancia radica en el hecho de que si no se explica la teoría, la investigación pierde eficacia, dado que no se podrá llegar a principios, leyes, axiomas con los que se solucionan más rápidamente otros problemas similares al que estemos nosotros investigando. Esto es que cuando se pasa por alto la importancia de la teoría, solo se busca una alternativa de solución y las ideas quedan sin expresarse, lo cual limita el conocimiento y solo se pasa del problema a la solución. Esto es, por ejemplo, si nosotros hubiésemos identificado una situación de algún virus, alguna bacteria, por poner un ejemplo solamente, ¿sí? Y alguien que lo detecta rápidamente genera un fármaco, un biológico para su tratamiento, pero no se investiga sus características genéticas, su taxonomía, su carga viral, su replicación, y no se deja un sustento teórico descriptivo de lo que es el virus, solamente se pasa a diseñar o desarrollar un biológico o un fármaco para combatirlo. Cuando este se vuelva a presentar nuevamente en otras circunstancias, en otra población, pues no habrá un sustento que permita el estudio, la comprensión de ese virus. De ahí pues entonces la importancia de que exista una teoría que sustente el problema de estudio. Ahora, ¿qué funciones desempeña el marco teórico? ¿Cuáles son esas funciones que desempeña el marco teórico? En primer lugar, ya hablábamos acerca de los problemas y que cuando surge un problema, pues siempre debe de haber un fundamento que explique o un fundamento científico que reseñe o que describa a ese problema o que sustente a ese problema, dado que la teoría lo que va a generar es un grado de acuerdo, ¿sí? Y que no exista conflicto entre el problema y la teoría, o para poder explicar, mejor dicho, ese problema. Por eso, en ese sentido, el marco teórico es un marco referencial, porque el problema tiene sentido en referencia a una teoría. O sea que un problema siempre debe de estar descrito o sustentado por una teoría, y en este caso el marco teórico posibilita la descripción de esos problemas, pero también es considerado como un instrumento fundamental para el análisis de los problemas. Con una teoría se pueden explicar muchos problemas, pero es posible que varias teorías
expliquen el mismo problema. En este caso, si es así, pues solamente optaríamos nosotros por seleccionar una teoría que fundamente el problema que nosotros estemos investigando. También el marco teórico da sentido a los hechos o los fenómenos y los orienta en la organización de los mismos. Lo que es un hecho en una teoría puede no ser lo mismo en otra. Por ejemplo, en la teoría geocéntrica, pues la Tierra no es un planeta, ¿sí? Y lo es en la teoría heliocéntrica. Entonces, lo que es un hecho en una teoría puede no ser lo mismo en otra teoría. Por eso, en ese sentido, pues, el marco teórico orienta la organización de los mismos, pero además es considerado como un eje integrador de todo proceso de investigación, puesto que sin un marco teórico pues no tiene sentido el problema, ni se pueden proceder a elaborar un diseño metodológico con el cual se prueben las hipótesis, ¿sí?, que los investigadores planteen. Pero ahora bien, algo que es necesario que nosotros aclaremos en este momento es que el marco, dependiendo al el enfoque del trabajo de investigación, pues va a tener diferentes contextos, diferentes propósitos. Por ejemplo, en el caso del marco teórico de investigaciones cuantitativas, su propósito es el análisis deductivo. Expone los conceptos y las relaciones causales que se quieren evaluar a partir del ejercicio metodológico propuesto y provee la base para derivar las hipótesis que se van a probar o refutar con la información recolectada. En el caso del marco teórico en investigaciones cualitativas, este parte de un análisis inductivo, al contrario de lo que ya comentábamos anteriormente, e involucra la construcción de una teoría de manera paralela a la recopilación de la información, o sea que en la medida en que se está conociendo el fenómeno de estudio, se va generando la construcción de la teoría. Y a diferencia del cuantitativo, el cualitativo no contempla la deducción o la derivación de hipótesis. Construye una estructura conceptual que guía el proceso de recolección y análisis de la información, de acuerdo con Strauss. Sin embargo, esta estructura es un conjunto de microteorías o de microconstrucciones teóricas que elabora el investigador a partir de conceptos previos recopilados desde una o varias teorías. Bien, pues hasta aquí entonces hemos analizado lo que es el marco teórico, su importancia, la importancia de la teoría, qué funciones desempeña el marco teórico. Pasemos ahora a la parte dinámica y entonces, ¿cómo es que vamos a construir nosotros el marco teórico en nuestro trabajo de investigación? Bueno, a continuación presento algunas sugerencias para la construcción de la narrativa o la prosa del marco teórico. En primer lugar, ya señalábamos en otros videos tutoriales que la redacción debe de ser en el orden de las variables principales de estudio, como se expresaron en el título, ¿sí? O sea que si mi trabajo de investigación es obesidad y autoestima en estudiantes, pues yo tendré primero que redactar si se trata del marco conceptual, los conceptos primero relacionados a la obesidad, y una vez que agote esos conceptos, tendré que abordar mi segunda variable, que es el autoestima. Es necesario utilizar palabras de enlace entre los párrafos, utilizar la paráfrasis y evitar en la medida de lo posible las citas textuales, construir párrafos de 10 a 12 líneas. Es necesario que no olvidemos citar cada párrafo. Seguramente estamos pensando cuántas cuartillas debería tener el marco teórico. En realidad no existe un número consensuado de cuartillas. Sin embargo, recordemos que entre más conceptos teóricos, más se desarrolla la teoría, más antecedentes de investigación tengamos nosotros en nuestro marco referencial, más sustento teórico tendrá nuestro trabajo de investigación, ¿sí? Y pues algo bien importante es que nunca debemos de omitir en el marco conceptual
el concepto o la referencia del autor del instrumento con el que estamos trabajando. En este caso, por ejemplo, si yo estoy trabajando con el instrumento, por ejemplo, de Rosenberg, que mide la autoestima, pues me voy a valer de esa escala para evaluar a mis participantes del estudio. En mi marco conceptual, yo tendré que definir cómo define el autor, ¿sí?, el autoestima, puesto que estoy utilizando su instrumento, y en ocasiones eso es algo que siempre pasamos por alto cuando se es novato en los trabajos de investigación, ¿sí? Podemos construir incluso el marco conceptual de acuerdo a referencia de Sampieri, utilizando un método de mapeo o el método de índices. Ya será en este caso de acuerdo a las sugerencias que nos dé el tutor del trabajo de investigación o el director de tesis. Ahora bien, en esta diapositiva yo muestro una estructura de cómo quedaría estructurado el marco conceptual abordado a través del método deductivo de lo general a lo particular. Ya en videos anteriores había comentado que la narrativa de este apartado y del apartado justificación y planteamiento siempre debe hacerse de lo general a lo particular, siguiendo el método deductivo. Y luego entonces, pues, supongamos que cada línea café es un párrafo de 10 a 12 líneas. Yo inicio hablando de mi primera variable, como ya comentaba anteriormente, y cito un concepto internacional, y a lo mejor digo yo aquí, de acuerdo a datos de la OMS, la obesidad, y empiezo a conceptualizarla, ¿sí? Y utilizo una palabra de enlace y la relaciono con otro concepto internacional y vuelvo a construir el párrafo, construyo uno nuevo y utilizo una nueva palabra de enlace en concordancia con lo ya señalado. El Consejo Europeo de Salud señala, y entonces vuelvo a construir otra vez otro párrafo, ¿sí? Y ahí, si tú has notado, ya tengo uno, dos, tres conceptos internacionales. Ahora puedo pasarme a un contexto en América Latina y utilizo otra palabra de enlace, ¿sí? Y enlazo la idea internacional o las ideas internacionales con el contexto en América Latina y digo, ahora bien, en el contexto de América Latina, la OPS muestra, y entonces señalo ahí qué dice la OPS en relación a la obesidad, me explayo una vez que ya agoto la información en América Latina. eh, Puedo ir bajando a México y entonces construyo la parte de México, y hasta aquí ya hablé de mi primera variable, ¿sí? Ya hablé de mi primera variable, y ahora, si yo tengo dos variables de estudio, bueno, ahora lo que sigue es que yo estas ideas de mi variable número 1 las enlace con mi variable número 2. Si solamente tengo una variable de estudio, pues hasta aquí quedaría muy bien construido mi marco conceptual. Pero como yo tengo dos variables, una variable que se llama obesidad y la otra, decíamos, de ejemplo, autoestima, entonces pongo una palabra de enlace. Algo que se ha observado está muy relacionado a la obesidad es la depresión, por lo que la OMS refiere, y empiezo nuevamente a hablar de lo general a lo particular, ¿sí? Pongo un dato internacional, un segundo dato internacional, luego utilizo otra palabra de enlace y me paso al contexto en América Latina y luego el contexto en México, y hasta ahí entonces ya logré construir mi marco conceptual de lo general a lo particular, ¿sí? Si pudimos notar, primero desarrollamos conceptos internacionales, luego en América Latina y luego en México. Si tengo dos variables, pues enlazo estas ideas con mi segunda variable e inicio la redacción de mi segunda variable de lo general a lo particular con conceptos internacionales, América Latina y en México. Y entonces de esa manera sencilla ya construí mi marco conceptual. Claro que no puedo poner todos los párrafos porque no me faltarían diapositivas y tiempo para poder presentarlos en este video, pero de esa manera quedaría estructurado el marco conceptual. Pero ¿y qué hay del referencial? Bueno, en el caso del marco referencial lo vamos a construir de la siguiente manera. Vamos a tratar nosotros que esos antecedentes de investigación, esos estudios relacionados
que ya descargamos de bases de datos, ¿sí? De revistas indexadas, ¿sí? Los vamos a resumir. ¿Cómo? Vamos a tratar nosotros de cuidar de que incluyamos al autor, el año, el propósito o el objetivo del estudio, dónde se llevó a cabo el estudio, el tipo de estudio, la muestra que se incluyó en ese estudio y los principales resultados. De esa manera nosotros pues vamos a resumir nuestros antecedentes de investigación y entonces pondríamos una narrativa, una prosa como está aquí. Rodríguez en 2020 llevó a cabo un estudio con el propósito de evaluar el estrés académico en estudiantes universitarios en España, para lo cual llevó a cabo un estudio de tipo cuantitativo que incluyendo a 199 estudiantes universitarios, ¿sí? Y obtuvo los siguientes resultados. Y entonces ahí vamos a redactar los resultados principales de estudio, ¿sí? Otro ejemplo más acá abajo, por ejemplo, Maurice en 2012 llevó a cabo en Chilpancingo, Guerrero, México, realizó un estudio transversal, descriptivo, transversal, observacional, con el objetivo, ¿sí? De medir el nivel de estrés en estudiantes de los diferentes ciclos académicos. Y entonces aquí ponemos nosotros, la muestra estuvo compuesta por 500 participantes, ¿sí? De 17 a 44 años de edad, y los principales resultados que encontró, pues acá los vamos a poner nosotros al final. Vamos a resumir de esta forma todos nuestros antecedentes de investigación, y la sugerencia que vamos a dar en este caso pues va a ser de que primero resumamos los antecedentes de investigación o los estudios relacionados internacionales, luego los de América Latina y luego los de México, ¿sí? Agrupándolos por las variables de estudio, ¿sí? Si mi variable es obesidad, bueno, pues primero resumiré todos los estudios que hablen de obesidad y luego resumiré todos los estudios que hablen de autoestima, y al finalizar haré uno o dos párrafos donde haré una síntesis de todos los estudios que yo analicé, ¿sí? Y que muestra la evidencia científica. Entonces, a manera de resumen, entonces en este video tutorial pudimos observar que el marco teórico es considerado una base teórica abstracta que proporciona soporte conceptual al estudio de investigación y que incluye proposiciones, argumentaciones interconectadas correctamente citadas que aluden a fuentes de información aceptadas para la disciplina que está llevando a cabo el estudio, con el propósito de presentar un punto de vista sistemático sobre un tema o un fenómeno específico, y que el sustento teórico es el análisis de la literatura existente y construcción del marco teórico, y que puede haber diferentes tipos de marcos de acuerdo a los enfoques, que es el cualitativo y el cuantitativo, y que la revisión de la literatura siempre la debemos de hacer en bases de datos confiables, y comentábamos el caso de Google Académico, Redalyc, Cielo, Dialnet o algunos repositorios institucionales. Habrá más bases de datos, PubMed, Elsevier, Scopus, claro que sí, no las comentamos porque a veces no hay tanto espacio en las diapositivas, y que también pues el marco cumple ciertas funciones. Por ejemplo, posibilita describir los problemas en un instrumento fundamental para el análisis de los problemas. De hecho, da sentido a los fenómenos y los orienta de tal forma que se considera un eje integrador de todo el proceso de investigación, y que el marco teórico cuantitativo expone los conceptos y relaciones causales que se quieren evaluar a partir del ejercicio metodológico propuesto, y provee la base para derivar las hipótesis que se van a probar o refutar con la información recolectada, y que el marco cualitativo, el marco teórico cualitativo, parte de un análisis inductivo e involucra la construcción de la teoría de manera paralela a la recopilación de la información. Y bien, con esto finalizamos el video tutorial. Les muestro algunas referencias bibliográficas y les agradezco por haber llegado hasta esta parte del video. No nos despedimos, vamos a seguir en contacto en el siguiente video tutorial, y por su atención, muchas gracias.